quieres hacer, pon en mí el querer y obedecer para hacer la voluntad de mi Padre. Fluye en mí, Santo Espíritu de Dios, y hazme ver lo que quieres hacer, pon en mí el querer y obedecer para hacer la voluntad de mi Padre. Toma todo lo que soy, sopla en mi corazón, muévete en mi interior, revísteme de tu amor, Santo Espíritu de Dios, con tu gloria llénanos, con tu fuego y tu poder, avívanos y llénanos, fluye en mí, Santo Espíritu de Dios, y hazme ver lo que quieres hacer, pon en mí el querer y obedecer para hacer la voluntad de mi Padre. Fluye en mí, Santo Espíritu de Dios, y hazme ver lo que quieres hacer, y pon en mí el querer y obedecer para hacer la voluntad de mi Padre. Y toma todo lo que soy, sopla en mi corazón, muévete en mí. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más ante ustedes. Decirles que, como hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo, hoy 5 de febrero del 2023, queremos hacer llegar hasta ustedes esta palabra donde muchas veces hemos encontrado personas que nos preguntan o nos contradicen acerca de la doctrina, acerca de la interpretación de la Biblia. Y bueno, hemos visto tanta teología, que más hombres que han rebuscado alguna forma de cómo contradecir las Escrituras, o algunos que han transgiversado la palabra en la prédica, en fin, de tal manera que vamos en esta noche a hablar acerca del Espíritu Santo como maestro. Y quiero leer en la carta de los Corintios, 1 de Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante, que a la letra dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe lo conocido del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, encomendando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre maduro no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta palabra que acabamos de leer nos enseña que la Biblia tiene un principio. La Biblia no es de la sabiduría humana, no está escrita por los hombres. La Biblia, quiero decirles que la palabra del Señor fue escrita en el siglo III, es decir, antes de Cristo, cuando fueron citados los 70 judíos por el rey Ptolomeo II. Esto fue para escribirlo el Antiguo Testamento, ya que ellos querían formar una biblioteca universal. Esta palabra fue escrita, que es la Biblia, en diferentes épocas y fue escrita por diferentes escritores. Aproximadamente algunos comentaristas dicen que por 40 escritores, otros por 44 autores, es decir, escritores, y que estos hombres, cuando lo escribieron, le dieron un nombre que se llamó Códice Sinópticos. En otras palabras, se dice que era Codex Sinoáticos, y aquí el nuevo es Códice Sinoático. Es decir, vamos a encontrar que la Biblia, ese fue su primer nombre. Fue escrita, quiero decirles, en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Esta palabra que hoy nosotros tenemos, pues se escribió en diferentes lugares y por diferentes escritores. El pasaje que acabamos de leer nos enseña que es el Espíritu Santo quien instruyó, nos enseña que es el Espíritu Santo que Pablo lo guía para su prédica, para su enseñanza de ese tiempo, y se refiere al origen divino única y exclusivamente. El versículo 9 al versículo 13 trata del Espíritu, trata de la palabra, pero por el Espíritu, inspirada ciertamente en los escritores bíblicos, aquellos que fueron los que escribieron de acuerdo a su época, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su estilo. Por eso encontramos en la Biblia escritores que definen algo similar, pero con un lenguaje diferente. Por esa razón, quiero pues decirles que Dios quería darles a conocer la sabiduría que Dios ha tratado para la humanidad o para nosotros, y eso lo vamos a encontrar en el versículo 7 al versículo 9 de lo que hemos leído en esta hora. Así que la cultura de cada uno de ellos nos va a llevar a entender lo que es el propósito de la salvación de Cristo a la humanidad, ¿no? De tal manera que se centra toda esta palabra en Cristo Jesús, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y dentro de ello la sabiduría de Dios que ha traído para con nosotros los hombres.
Vean lo que dice, por ejemplo, en 1 de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 30. En este versículo podemos encontrar: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si usted se da cuenta, es el Espíritu Santo que nos da esa sabiduría. Tres aspectos muy importantes, ¿no? Estáis vosotros en Cristo Jesús, que el cual nos ha sido hecho por Dios, primeramente, sabiduría, justificación y santificación. Lo que Dios está tratando acá es lo mismo que encontramos en el versículo 7 y el versículo 9 de ahí la lectura de 1 Corintios 2. Dice el versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en la sabiduría oculta, la sabiduría que Dios nos ha revelado a través de su Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, podemos encontrar que muchos predicadores, nada más porque han creído en Cristo y quieren predicar la palabra, pero lo hablan sin rumbo. A veces no encontramos pie ni cabeza, nos dan un tema, como hoy, por ejemplo, estamos hablando del Espíritu Santo como maestro. Él empezó a revelar y a enseñarle a la humanidad todo lo respecto al propósito de Dios a través de su palabra, pero para darse a conocer, Él tuvo que manifestarse a través de los profetas, los reyes, los patriarcas, y todo lo que ellos hicieron y dijeron fue una inspiración divina mediante el Espíritu Santo. Así que ese Espíritu que ha revelado Dios con nosotros, ese conocimiento como humanos que somos, la raza humana tenía que conocer la verdad de Dios y Él tuvo que expresarlo de esta manera, de tal manera que en su verdad y en su sabiduría nosotros tenemos que encontrar el camino correcto, la palabra correcta. Dice el capítulo 2, versículo 10, que ya leímos, ¿no? Pero Dios nos la revela a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu, lo que es el Espíritu, todo lo escudriña. Lo que es el Espíritu de nosotros, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Si Dios ha tratado con nosotros, porque el Espíritu Santo escudriña la mente y escudriña el corazón de cada ser humano. Y cuando hablamos la verdad y cuando hablamos lo que realmente Dios quiere tratar con su pueblo para darse a conocer, lo ha hecho en los diferentes tiempos y en los diferentes medios. Esta palabra que acabamos de leer lo corrobora el versículo 12 de lo que estamos leyendo. No obstante, tenemos que darles a entender, hermanos, que cada uno de nosotros, por muy bonito que prediquemos, si no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces la palabra está llegando de una manera incorrecta. Dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, no podemos nosotros hablar por nuestra propia cuenta cuando en realidad queremos llevar un mensaje de Dios, y si no es de Dios y si es del hombre, entonces estamos actuando mal. Y si es de Dios, entonces dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, dejamos que el Espíritu Santo nos hable, dejamos que el Espíritu Santo hable por nosotros. El versículo 11 de este pasaje dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también
nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Quiero aquí enfatizar algo. Nosotros les hemos dicho que, de acuerdo a la palabra, el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hemos hablado cómo Dios puso el espíritu de Moisés en los 70 hombres que él escogió para poder gobernar al pueblo de Israel cuando marchaba de Egipto a la tierra prometida. Y cómo es que Dios entonces dice aquí, bueno, nadie conoce el espíritu del hombre sino el propio espíritu de él. Es decir, yo sé, yo me conozco a mí mismo quién soy, pero usted no puede conocerme a mí, lo que yo soy, ni puede usted saber lo que estoy pensando, aunque ahorita estoy predicando la palabra y estoy testificando de lo que Dios quiere que hablemos y digamos, pero no es de mi espíritu así para ustedes, porque usted no puede conocer ni yo puedo conocer su espíritu. Sin embargo, lo mismo el Espíritu Santo ha tomado del Padre para nosotros, como dijo el Señor, porque el Espíritu toma del Padre para nosotros, para darnos a conocer las cosas que nosotros no podemos conocer de Dios. Nadie de nosotros puede conocer los designios del Señor. Él nos los ha dado a revelar a través de su palabra, una palabra que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Lo he dicho y lo voy a repetir: ningún hombre que predica la palabra de Dios, si no está guiado por el Espíritu Santo, no puede ser de Dios. Hay cosas que tenemos que comprender acerca de lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso el Espíritu Santo está fungiendo un papel como maestro, como quien nos enseña y nos trae. El Espíritu Santo empleó entonces en aquel tiempo diferentes vocabularios, en diferentes estilos, en diferentes cristianos, en diferentes temerosos de Dios, hombres que temieron a Dios y que no hablaron por sí mismos, no hablaron por su propia cuenta, hablaron conforme a lo que Dios les hacía entender. Hay varias formas de cómo Dios nos puede hablar. Hoy en día hay muchos predicadores que quieren predicar, pero todo lo que Dios les revela, y no leen la Biblia, no estudian la palabra. Y hay quienes se atreven a decir, bueno, donde yo abra mi Biblia, yo ponga mi dedo ahí, quiere el Espíritu Santo que yo predique. ¿Cómo está eso? Entonces, no es así. Hay mil formas como Dios empezó a hablar al pueblo. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? Bueno, Él le habló cara a cara. Y quiero decirle que en su presencia, por ejemplo, en el monte Sinaí, o allá donde la zarza ardía, ¿no? Entonces, de una u otra manera, Dios empezó a hablar a los hombres. Moisés, ciertamente, lo que le hablaba a Dios escribía, dicen allá en Éxodo 24, en el versículo 4, dice que Moisés lo hizo hablar, ¿no?, para que escribiera. Es decir, él tenía que escribir todo lo que Dios le decía. Y empezó a escribir del capítulo 20 de Éxodo, como Dios empezó a plasmar lo que él quería en una tabla de piedra, en una piedra, pues. Entonces escribir ahí, pero más adelante nosotros podemos ver que él empezó a hablar a través de sus ángeles, empezó a hablar a hombres como Isaías en el capítulo 51, 16, o como Jeremías en el capítulo 15, 16 también. Entonces vamos a encontrar estos dos pasajes, Jeremías 1, 9 o Isaías 51, 16. Claramente Dios les habló con palabras, ¿no? Dios les dijo cómo tenían que hablar ellos, puso palabras en su boca para llevar el mensaje al pueblo, a la gente. O sea, ellos no escribieron en ese momento, ellos no grabaron algo así como lo hizo Moisés, pero Dios puso palabras en su boca para que ellos hablaran. Muchos predicadores
cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo, y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo empieza a hablar a través de nosotros. Hay mil formas como Dios se da a entender, pero estamos hablando que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar. Siempre el Espíritu Santo va a hablar en nosotros de una o de otra forma. Dice en Mateo capítulo 4, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios tiene que hablarnos y para eso dejó su palabra. Hoy no estamos hablando de lo que es las Sagradas Escrituras. Cité algo acerca de que esta palabra fue inscrita en un periodo de 1500 años aproximadamente. Y fue escrita no en un solo lugar. Esta palabra fue escrita en el continente de Asia, de África y de Europa. Y fue escrita por 40 o 44 hombres, según los datos que hemos encontrado. Y hombres que pertenecían a diferente cultura, en diferentes lugares, en diferentes idiomas. Entonces, Dios, como el autor de la Biblia, a través del Espíritu Santo, llevó un mismo propósito. Yo he leído por lo menos 3 veces esta Biblia, toda. Sin embargo, he estado leyendo y escudriñando cada día, pero encuentro una cosa aquí, que la Biblia parece que fue escrita en un solo día o en un solo año, y parece que fue escrita por un solo hombre. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla claramente que esta palabra que hoy leemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego dice ahí, ¿y útil para qué? Para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para encaminarnos en toda verdad. Entonces, es explícito el Señor aquí. Por eso, el Espíritu Santo como Maestro, sigue siendo Él quien nos sigue revelando y enseñando las cosas que no entendemos cuando leemos la palabra. Probablemente usted no conozca mucha gramática, ni yo como maestro. Vea hoy que tengo que usar estos lentes y me cuesta leer con una vista cansada que ya tengo. Ustedes notarán cuando leo, siempre leo un poco, de repente se me nubla. Pero, ¿sabe qué? El que no falla y el que no puede pronunciar o decir algo mal es el Espíritu Santo. Los hombres, probablemente en nuestra gramática, en nuestro idioma, en nuestra lengua, podamos decir algo incoherente, pero el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo, de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a nuestro lenguaje, nuestro idioma o dialecto, Él se da a entender. Hemos encontrado predicadores como Moody o otros predicadores que cuando han ido a predicar en otros países, el Espíritu Santo les ha hecho hablar en el idioma de esas gentes. Y lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, como cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban en el aposento, hablaron en el idioma de todos los que estaban ahí en Jerusalén, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la Pascua. Cada uno le escuchaba hablar en su propio idioma. Y no es que supieran hablar ellos 2, 3 idiomas, no, es que el Espíritu Santo les hizo hablar en el propio idioma de cada gente que estaba ahí para que entendiera el mensaje. Es lo mismo que el Espíritu Santo hace hoy como maestro, nos enseña a corregirnos. A Él no le interesa tanto la gramática del hombre. A Él solamente le interesa que le entendamos su palabra y que lo prediquemos tal y como está escrita. Por eso esta Biblia está escrita en infinidad de idiomas, en francés, en mandarín, en italiano, en japonés, en ruso.
en portugués, en español, en inglés, para que nosotros lo entendamos, y el Espíritu Santo, que conoce todos los idiomas, Él trata de enseñarnos. Quiero concluir yo en esta noche y decirles que me cuesta un poquito cuando viene de mí el tratar de explicarles las cosas, pero cuando el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo, Él le hará entender lo que yo no le puedo explicar. Pero Pedro, el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ningún hombre predicó lo que quiso, ningún hombre predicó a su conveniencia o para sacar beneficios propios, como hoy en día muchos predicadores no les interesa la vida de los filigreses. Lo que les interesa es que tengan buenos ingresos. Andan en su carro último modelo. Eso no es malo que anden en un carro último modelo, pueden andar los que quieran, pero no a costa de una iglesia que a veces no tienen. Hay miembros que no tienen ni para comer, hay miembros que no tienen ni para un medicamento de sus niños que se enferman. ¿Y el pastor cómo anda? Pues como rey, en una casa con un montón de departamentos, con buenos trajes, buenas corbatas, con buenos carros. Y no está mal que se vistan así, yo me he visto así también. Pero hoy en día hay tanta necesidad que la Biblia nos enseña y que debemos nosotros hablar con esa palabra y obedecer y poner en práctica lo que aprendemos y leemos. Por eso el Espíritu Santo es el que nos hace sentir las cosas donde son necesarias y donde no. Hoy en día quiero invitar a esos pastores, a esos predicadores que tienen tanto que dar, pero que tienen el puño cerrado y tienen la ley del embudo, todo para adentro y nada para afuera. Hay tanta gente en tu iglesia, hermano, que te necesita calzado, necesita ropa, necesitan comida. ¿Por qué no compartir lo que Dios nos ha dado? Compartirlo con ellos. No es el tema, pero el Espíritu Santo, cuando habla a los corazones, a las vidas, Él como maestro nos enseña. Y esta palabra no fue escrita por los hombres por su propia voluntad y mente y sabiduría de ellos. Fue escrita por ellos. Dios los usó como un instrumento, pero todo lo que ellos hacían era escribir lo que el Espíritu Santo les dictaba que hicieran. Y hoy en día es lo mismo. Es el Espíritu Santo que nos enseña a escudriñar, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Entonces deje que el Espíritu Santo sea su maestro. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. No es malo estudiar gramática. No es malo estudiar teología, escatología, hermenéutica, homilética y todo lo que usted quiera. No es malo, es bueno. Pero deje que el Espíritu Santo lo guíe cada vez que predique o cada vez que enseñe esta palabra y no se salga de ella. Quiero dar gracias a Dios en esta hora. Damos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te doy porque tú me has permitido que yo traiga esta palabra este día a tu pueblo, a tu iglesia y a aquellos que nos escuchan, a los hermanos de la iglesia que están trabajando, Señor, en otros estados de la República y aún fuera de la República, Señor. Sabemos que ellos asisten a algunas congregaciones donde están recibiendo también el alimento espiritual y que también hacen su altar familiar. Señor, bendice a cada uno de los jóvenes, señoritas, hermanos adultos, casados, matrimonios y a todos los de la iglesia, Cristo el Divino Redentor y aquí de Tuxtla Gutiérrez.
y a cada uno de mis hermanos que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos a través de este medio. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite, y esperamos que se encuentren bien.